Bienvenidos al podcast de Valmor Hidalgo. El día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Mi invitada fue diputada por el Departamento de la Libertad, corrió como candidata para diputada por parte del PCN, filántropa, amante de los animales, mamá de 4 perritos salchicha, también de Cielo y de Toto, empresaria, defensora de la niñez, del medio ambiente y modelo salvadoreña. Tenemos a Felisa Cristales. ¿Qué tal, Valmor? Es un gusto estar contigo en tu podcast, un gusto saludar a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en tu podcast hoy. Hey, me encanta que estés aquí, en serio. De hecho, te sigo desde hace mucho tiempo en las redes sociales. Creo que en el tiempo justo antes de la pandemia y en el tiempo de la pandemia me recuerdo que subías mucho contenido. Así que yo decía, algún día me encantaría entrevistar a Felisa, ver cómo sus puntos de vista en ciertas cosas. Y pues, verá, así es la vida, ¿verdad? De repente se dan las oportunidades y te doy las gracias porque sé que en las miles de notificaciones viste mi pregunta y podríamos hacer un podcast. Y pues ahora estamos acá. Muchas gracias. No, gracias a ti. Uh-huh. Y sí, en realidad cae mucha notificación. Hay mucha gente que me pide colaboración y encantadísima. No siempre veo las notificaciones, pero cuando veo una notificación así de una persona que pues decente, que simplemente quiere platicar de política o de la vida en general, pues con todo gusto, usted póngame el mensaje ahí, igual así fue con Valmore, y más que encantada de las colaboraciones, sí. Totalmente, se puede, gente. Así que quería comenzar, últimamente he visto que has sido una persona que ha hablado muy abiertamente sobre el caso de COSAVI. Es un tema que todavía veo que genera bastante preocupación en la gente que estuvo invirtiendo dinero en COSAVI. ¿Qué fue lo que pasó con COSAVI? Bueno, tenemos que ver que el tema de COSAVI, bueno, iniciemos porque me preocupa, porque son cosas que se dan repetidamente en nuestro país y no es chiste de que a uno le cueste el dinero, gente, no es que lo regalen, no crecen los árboles, la verdad que a todo el mundo le cuesta. Y que tenga su ahorro uno y de repente viene un vivo, que hay un vacío de ley, se aprovecha del vacío de ley y comienza a usar ese mecanismo para robar. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Y yo no quiero que eso se confunda con que yo estoy diciendo que el gobierno, que los diputados han robado, que no sé qué. No es eso. Pero es que sí hay un vacío y ya le voy a explicar. O sea, hay un vacío y cuando usted llega a la asamblea usted tiene la opción de investigar cuáles son los vacíos que hay en la comisión que te han asignado, como fue el caso de lo que yo hice. Llegué a la Comisión Financiera en el 2015 e investigué el contenido de la Comisión Financiera en aquel momento. Incluso usted puede ver en mi Instagram las intervenciones durante el 2019, ya a partir del 2018, en todo el tema de la financiera. Y así por ende, pues averigüé sobre el temario, las necesidades, lo que hacía falta hacer, tanto en esa comisión como en las demás en las que estuve asignada. Y resulta que desde aquel momento ese vacío era notorio. Y si regresamos al origen de cuando fue más notorio el vacío en que regule las asociaciones de ahorro y crédito, tenemos que ir hasta FinCepro e INCEPRO. Y te voy a contar. Esos años, sí. Sí, pero te voy a contar cómo fue. ¿Qué año fue ese? Anduvo por ahí por el... Bueno, fue presidencia de Calderón Sol. Oh, de Mucho Calderón Sol. tiempo, mucho tiempo. Si Cristiani fue 89, 90 y qué, 94, uh-huh. haber sido por 97, mediados de 90. 98, vaya, uh-huh. por ponerle. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese caso? Estaba FinCepro, que era una asociación de ahorro, una financiera normal, monitoreada, supervisada por la superintendencia del sistema financiero en aquel momento, y recibía a sus clientes normal. Buenas tardes, y la señorita le decía, bienvenido, sí, aquí puede dejar sus depósitos, la tasa es tanto, pero si usted va ahí enfrente, le van a dar una tasa más alta. Solamente que ahí se tiene que hacer socio.
Ojo que eso es muy importante. Una asociación de ahorro cooperativa de ahorro y crédito que no está supervisada para poder captar, le va a pedir que se asocie. Obviamente la gente se iba para allá contenta que le iban a dar más dinero. Me imagino que un 7%, algo así. Difícil saber de cuánto era en aquel momento, pero notoriamente más alta que la tasa que daban en FinCepro, que era la financiera que sí estaba monitoreada por la superintendencia. Se iban para allá, dejaban su depósito, les empezaban a pagar su interés mensual, pero de repente comenzó a faltar el dinero. Y cuando comenzaba a faltar el dinero, venía FinCepro y pasaba recursos de FinCepro a INCEPRO. Así fue como la superintendencia se dio cuenta, porque resulta que INCEPRO tampoco estaba regulada. Ahí fue la primera vez que el sistema financiero tuvo un fraude millonario, que la superintendencia se dio cuenta hasta que la que sí estaba regulada intervino y le pasó recursos. Pero no lo regularon, contrario a lo que podría pasar y podríamos decir, bueno, ahí deben de haber cerrado la válvula, cerrado ese chorro para que no se volviera a dar un fraude. No, le pusieron un techo. ¿De cuánto es el techo? 600 millones de colones. Pero como no son... Como 100 millones de dólares. Pero como pero como no son reguladas, normalmente los fraudes son más altos. Oh. Se vienen a dar cuenta hasta que ya es más alto. Entonces... en ese momento es una deuda que no regularon debidamente. Pasó tiempo de Arena, pasó tiempo del FMLN, ahora están Nuevas Ideas y esa ley sigue sin regularse. Es un vacío que así como se ha repetido en COSABI, así puede repetirse en cualquier otro momento, en cualquier otra asociación de ahorro y crédito que sea cooperativa, porque la ley simplemente dice que usted puede prestarse sin hacer una reserva si es una sociedad cooperativa, si usted es socio, básicamente si es entre socios. Uh-huh. Por eso es que a la gente le piden que se asocie. Y si el volumen de depósitos es menor de 600 millones de colones. Pero claro, cuando vienen a darse cuenta, normalmente los fraudes son más altos que eso. Esta vez se dieron cuenta porque fue COSABI la que llevó todos sus documentos contables a la financiera para volverse banco. Pero si no pasa, nadie se da cuenta. Y la gente, muchas financieras, de hecho, tú puedes revisar los comentarios de mis posts al respecto y vas a ver que hay mucha gente que pregunta, que comenta sobre otros casos en otras asociaciones de mucha gente vi que te decía. Crédito. Sí. O sea, tenga mucho cuidado donde lleva su dinerito. O sea, aunque a usted le digan que le van a dar una tasa más alta, por el contrario, cuando le digan que le van a dar una tasa alta, vaya, revise cómo la tienen los bancos. Y si eso es mucho más alto, asuma que también el riesgo es mucho más alto que en la banca. Perfecto. Esa es una cuestión, siento yo, que casi siempre se da. O sea, pasa en una década, digamos, y vuelve a pasar en la siguiente década. Y no una década, creo que nos damos cuenta ya de década en década, pero hay mucha gente que le ha pasado y que no hacen el caso público. ¿Será que en algún momento eso sí se va a regular? O sea, ya no como tú dices, se le puso un techo, después de ese techo ellos ya tienen que aplicar para volverse banco. ¿Va a haber algún momento donde eso sí ya se regule? Es difícil especular, pero lo cierto es que si no lo regulan es porque no quieren. Ahí no hay para dónde. La Asamblea tiene una mayoría completa Nuevas Ideas. Si Nuevas Ideas lo quiere regular, lo va a hacer y puede hacerlo y tiene todo para hacerlo. Y si no quiere, va a seguir ese vacío ahí. ¿Por qué? Podemos especular al respecto. A mí no me gusta, pero realmente así como ha habido gente que ha pasado por la Asamblea sin hacer nada, sin penas ni gloria, así ha habido gente que se ha aprovechado de esos espacios, pues en lugar de llegar y aprovechar y poner una iniciativa legislativa buena que favorezca a todas las personas, pues mejor deciden poner un negocio y aprovecharse de ese vacío legal que está. Entonces, no estoy diciendo que eso esté pasando, pero es algo que podemos especular cuando ha pasado tanto tiempo con un vacío que ha dejado tanta gente defraudada y no se ve la intención de querer legislarlo. Es más, si tú te fijas, Marcela Villatoro pidió una comisión para ver lo de COSABI, pero en ningún momento lo abortó como una necesidad de legislarlo.
Era como revisarlo, pero Era como no sabemos volverlo si... político. Oh, Era como comenzar a ver quién intervino, asumiendo que había intervenido gente de Nuevas Ideas, cosa que para mí es... Todo eso es una especulación. ¿Vea? Nadie puede llegar y ver quiénes están detrás, porque acuérdense que son informaciones privadas. Eso lo puede hacer la superintendencia, eso lo puede hacer la fiscalía, las autoridades competentes, pero ujú. asumo que están queriendo volverlo, politizarlo, pero en ningún momento legislarlo, que es lo que hace falta, porque es una puerta abierta para que hayan más defalcos. Sí. Y de hecho creo que esta no es la primera vez que tú te involucras, bueno, en este lado ahora un poco más activamente en las redes sociales, pero antes veía también de que estuviste en comisiones. Por ejemplo, bueno, mencionabas la del 2015. También creo que tuviste propuestas también para los cobros, Leyes ya hechas. leyes, ajá, ¿verdad? Leyes ya hechas. Por De ejemplo, las tarjetas de crédito, creo. sí, la ley de acceso al crédito, la tarjeta de crédito, aquel cobro que había, que usted dejaba de pagar su pago mensual de tarjeta de crédito y al día siguiente te ponían una multa por incumplimiento de pago. Esa se legisló como ilegal por una iniciativa mía. También la ley de acceso al crédito es por iniciativa mía. ¿Esa cuál es? ¿Qué Es hace una esa ley ley? que el beneficio que da es que en realidad un banco no puede exigirte una contabilidad formal si tú tenés tu empresa, tu pequeña empresa, y tú pedís un crédito menor de $30,000. Si es menor de $30,000 y tú tenés una empresa funcionando, no tiene que pedirte que seas una empresa formal. Puede pedirte tus estados de cuenta, puede pedirte inventarios, pero no que tú seas una empresa legalmente declarando impuestos. Ok, O sea, es para garantizar el acceso al crédito del ya. sector informal. Sí, porque en El Salvador, a saber cuántos, pero me imagino Es que el mucha gente 70% de los empresarios. Que yo creo son que informales. sí, Guau. podemos esperar que parte del plan de este quinquenio sea la formalización de las empresas informales. Yo creo que sí va a pasar. Yo creo que sí. Que Sí, se van y aparte tiene que ser un plan estratégico, ¿verdad? En el que sea bueno, en el que sea un beneficio para los empresarios irse formalizando. sí. Pero también creo que no se hace por que la gente tiene miedo a, hey, me van a estar ahora pidiendo impuestos, tengo que hacer más cosas, quizás probablemente traer más personal. No lo veo como algo que tal vez la gente quiera como evadir tanto, sino que quizás piensan en todo, la formalidad y el gasto probablemente que esto trae. Fíjate que hay muchas maneras. Por ejemplo, la banca estatal es una manera. O sea, ofrecer créditos para empresas que no están legalmente formalizadas a cambio de que poco a poco y a lo largo que va pagando y ejecutando ese crédito se vaya formalizando. Esa banca fue la misma que creo que tuvo préstamos cuando estaba el tiempo del COVID. Sí, sí, porque fue incluso Bandesal a través de Banco Hipotecario, Banco de Fomento, si no me recuerdo el Banco de Fomento, pero Banco Ajá. Hipotecario sí. Porque recuerdo que era como, creo que daban para que la gente pudiera pagar sus planillas y habían otros préstamos extra, ¿verdad? Que podías Incluso hacer. con un interés bastante bajo. Ujú. Sí, Sí. era como de emergencia, digamos. Estados Unidos tuvo uno, de hecho, pero al final creo que muy poco dinero llegó a las personas que sí lo necesitaban. Ahora bien, una cuestión que mi papá siempre me pregunta, mira, yo quiero saber sobre esto, es las AFPs y las pensiones. Él está a punto de pensionarse, entonces, ¿cuál es el estado de las AFPs y las pensiones ahorita en el país? El tema de las pensiones tenemos que recordar que siempre, siempre, cuando tú hablas de aumentarle en un sistema, bueno, podemos remontarnos al sistema histórico de El Salvador, pero independientemente podemos hablar amplio y tendido sobre cómo ha sido la evolución de las pensiones en El Salvador, pero independientemente de toda la trayectoria histórica, siempre que tú penses en que en un sistema de pensiones se va a aumentar la pensión de las personas jubiladas, Ujú. indirectamente siempre estás tomando ese dinero de el cotizante. De alguien más. Alguien más tiene que pagarlo. El cotizante normalmente.
En un sistema privado de es que en El Salvador hay relajo que viene históricamente. Yeah. Porque originalmente teníamos un sistema solidario, que era el sistema del IS, que era el sistema del INPEP. Había IS, INPEP y estaba el del ejército. Ah, sí, el ejército. No recuerdo cómo se llamaba el del ejército, pero Esos estaba tres. IS para el empleado del sector privado, estaba INPEP para el empleado del sector público y estaba el de la Fuerza ejército. Armada. Pero resulta que no alcanzaba. Y no alcanzaba porque evidentemente daban unas grandes pensiones para funcionarios, entonces el dinero no alcanzaba. Y miles y miles de dólares, ¿eh? Y entonces venía emproblemado. Entonces la solución que encontraron fue, no, pongámosle un alto a esto, hagamos un sistema privado, eso fue en el 98, si no me recuerdo de la fecha, pero fue en tiempo de Arena. Fue en tiempo de Calderón Sol. Y hagamos un sistema privado y que cada quien guarde sus cosas, sin ponerse a pensar que si tú, a partir del momento que tú estás, empezás a ahorrar, comenzás a capitalizar, jamás te va a alcanzar para que en 20, 25 años tengas una pensión buena. Digna, sí. A menos de que las inversiones sean buenas. Pero cuando ellos vienen y hacen este cambio, como al joven lo estabas, creo que el mayor de 35 años, si no me equivoco, lo está dejando en su cuenta privada, obviamente como veníamos de un sistema solidario en el que el cotizante pagaba la pensión del pensionado y no alcanzaba porque a los pensionados le daban bastante, la solución de poner una cuenta privada para ti, que me estás financiando las pensiones de los pensionados, pues deja un hueco financiero, deja desfinanciadas las pensiones. Entonces viene y se le ocurre la brillante idea de hacer un fideicomiso. Un fideicomiso en el que el Estado te va a pagar a ti para que me prestes. O sea, complicaron toda la operación para al final venir a salir a lo mismo. Con la única diferencia que intervienen las administradoras de pensión privada recibiendo X cantidad de millones por esa administración. Es decir, el gobierno en ese momento hacía préstamos, ¿verdad? Hasta hace, bueno, lo sigue haciendo. Ajá. Lo sigue haciendo porque hasta la fecha de ahora el sistema sigue siendo igual. La reforma que hicieron no fue una reforma que saque a las administradoras de pensiones, es una reforma que disminuye la comisión que les paga a las administradoras de pensiones, pero básicamente el sistema de pensiones sigue trabajando exactamente igual. Sí, o sea, sigue prestándole al gobierno como para bonos, pagar ¿verdad? las pensiones. Es una emisión de bonos. Emisión de bonos de gobierno, la cual el gobierno viene y te paga un porcentaje, ¿verdad? Por ese Se lo paga la préstamo, AFP, digamos. y la AFP es la que administra toda esa operación para que tú al final tengas un interés por lo que tú estás ahorrando. Sí. Que si es pérdida, nunca vas a tener una solución favorable para el cotizante cuando es el mismo gobierno el que se está pagando, O sea, el gobierno siempre va a tratar de pagarte lo menos posible porque son costos. Sí. O sea, siempre va a haber un límite. Por ejemplo, tú podrías tener una inversión segura con mejores intereses si esos recursos estuvieran colocados en un sistema internacional. Sí. Ahora, el dinero siempre está moviéndose. Invertido, siempre está moviéndose. La diferencia en un sistema de pensiones es dónde está más seguro y dónde va a generar mayor interés para los cotizantes. Sí. ¿Qué es lo que siempre está en peligro en un sistema de pensión? El cotizante. La certeza de que el cotizante al final de su tiempo tenga, el Estado tenga el recurso para pagarle. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿El sistema de pensiones funciona o no funciona? Está funcionando ahorita, la gente está ganando más, pero nada te puede garantizar que en 20, 25 años va a ser así. El gobierno lo que hizo fue solventar el problema de ahora y mejorar aquellas pensiones, porque sí, hay que decirlo y reconocerlo, habían pensiones muy bajas. $100, $200. Era urgente solventar la situación económica de la gente pensionada.
que debería de haber habido alguna reforma complementaria que asegurara las inversiones o que diversificara las inversiones, y la reacción fue contraria, cerró más las inversiones hacia la inversión nacional. Yo no estoy de acuerdo con esa parte y hubiera querido que hubiese sido un sistema pues más libre en donde se pudiera, si se van a quedar en un sistema privado de pensiones y no iban a hacer un sistema mixto, que era lo ideal, apartar el tema de las AFPs y hacer un sistema mixto o dejarlo opcional, que tú puedas decir lo quiero en el sistema de gobierno o lo quiero en el sistema Y tal vez tener un poquito de libertad de privado. me gustaría invertir aquí en este sector o en o este me otro. gusta más cómo invierte el sector privado, o quiero que el 50% me lo descuente el gobierno y el otro 50% para ver. En fin, hay tantas maneras en las que el usuario puede decidir en un sistema verdaderamente efectivo de pensiones que no se dio. O sea, yo me quedé corta con cómo estuvo de escueta la reforma, pero es evidentemente la razón era política y era que tenía que atender lo urgente, que eran las pensiones tan bajas que habían para los pensionados en el momento que se da la reforma. Sí, y sí ha mejorado, porque escucho los comentarios, la gente me dice, gente está sí, contenta, sí, me dan un poco más. Sí. Claro. De hecho, esas son las palabras, me dan un poco más ahora, entonces, qué bueno, pero sí, tú tienes razón, nunca deja de sentirse uno completamente cómodo, porque uno dice, ¿quién está pagando esto? En el futuro, ¿quién lo va a seguir pagando? Entonces, en el futuro, el sistema de pensiones en general siempre se basa en la premisa de que va a haber siempre más gente joven que gente mayor. Sí. Es la razón por la que aquellos países europeos donde la gente no quiere tener niños, recibe gente joven de otros países. Sí, empieza a haber un poco más de facilidad para obtener residencias o ciudadanías. Porque esos países necesitan una juventud. Fuerza laboral que mantenga al pensionado de ese momento. Entonces, eso totalmente. Siempre lo tiene el sistema de pensiones, que depende de la fuerza laboral del país. Sí, creo que de los que más tienen, creo que son China y Japón. Tienen mucha gente mayor, pero no tienen tanta gente joven, ¿verdad? Y creo que están ya como en declive en lo que es nacimiento. Bueno, China tiene un montón de problemas con la cuestión de que no encuentran los hombres con quien casarse porque no hay tantas mujeres. O sea, me acuerdo cuando podían tener solo como un niño, y si tenías más, creo que te ponían más impuestos. Era como que las familias preferían un hombre porque podía trabajar y toda la cuestión. Pero después eso creó un desbalance entre la cantidad de hombres versus la cantidad de mujeres, y no hay con quién casarse. Realmente es un problema, la verdad. Bueno, de hecho creo que ya has mencionado varias veces esto, pero ¿qué opinas del régimen de excepción? Y en lo largo del tiempo que lo has visto, ya vamos para 2 años, ¿verdad? Creo. ¿Ha cambiado en algún momento tu opinión o si se mantiene igual? No, en este momento creo que todavía tiene una justificación válida, y es que no se vence el plazo de 2 años para los pandilleros que han sido recientemente capturados. Hubo un operativo hace poco, incluso. No recuerdo dónde fue el lugar, pero sí lo vi. Yo tampoco, ajá. Pero en las noticias que hace poco hubo cerco y todo. Incluso un cerco, exacto, para capturar pandilleros. Yo sí soy completamente antipandillas, y en eso siempre he sido bastante clara. Yo sí tengo claro que aquí el mal más grande se llamaban las pandillas, y ojalá que eso nunca vuelva. Ya, que se quede como está, que se queden donde están y que nunca vuelvan. Es medicina amarga, como bien lo llama el presidente. No a todas las personas le gusta. Hay mucha gente resentida por el hecho, familiares de pandilleros, que si no era la forma adecuada, pero miren, era la única manera. Y realmente era un problema grande. Era un problema enorme, a grandes males, grandes remedios, y nuestro país está viendo la luz, que no es una luz perfecta, que es un mecanismo complicado, tanto tiempo con una excepción de derechos constitucionales, pero se dicen muchas cosas falsas. No es cierto que la excepción... Miren, hace unos meses ya entré a un chat, a un en vivo de un agente de oposición hablando sobre el tema de las elecciones pasadas, cuando no salía el conteo, cuando los votos se habían perdido, cuando llegaban, no llegaban cajas, todo aquel momento. Y yo, queriendo saber qué era lo que estaba pasando en el conteo, me metí a un lugar de TikTok y empiezan a decir una ensarta de mentiras. No es cierto que
el régimen de excepción sea un decreto que aplica para todo el mundo. Es un documento, es un decreto de régimen de excepción de derechos constitucionales. Y dice exactamente cuáles son los derechos que se exceptúan y qué implicaciones tiene exceptuar esos derechos. Lo dice exactamente. ¿Qué derecho es el que va a perder? ¿Qué delitos son los que originan que una persona pierda ese derecho esos derechos constitucionales? Por ejemplo, si es una agrupaciones ilícitas, creo que narcotráfico. Como cada mes renuevan el régimen de excepción de derechos constitucionales, yo no he leído el último. O sea que hay cosas que se modifican. Se puede modificar, mes a mes pueden irlo cambiando. Por eso te digo que yo no puedo asegurarte cómo es el último. Claro. Pero sí es un documento, por eso lo aprueban mes a mes aprueban un documento, un articulado que establece las bases del régimen de excepción de derechos constitucionales. ¿Qué derechos se exceptúan? ¿Qué delitos originan esa excepción de derechos? Entonces no es así que es abierto, no es que si usted no está acusado de una cosa como pertenecer a una pandilla, terrorismo, narcotráfico, agrupaciones ilícitas, sus derechos están intactos porque el decreto de régimen de excepción no habla de exceptuar los derechos constitucionales de todas las personas, sino de las personas acusadas de esos delitos. Uh-huh. Sí, de hecho, esas son otras de las opiniones que yo escucho. ¿A quiénes afecta? Me afecta a mí, afecta a un porcentaje muy pequeño. De hecho, creo que todos podemos estar conscientes de que afecta a un porcentaje muy, muy pequeño de la población. El salvadoreño común, el salvadoreño, ¿verdad? Él vive su vida normal. Nada cambia, ¿verdad? Para esa persona. Así que hay grupos tratando de hacer ver que hemos perdido todos los derechos, pero o es que no han leído el documento, que me parece que en muchos casos así es. Y creo que los diputados de Nuevas Ideas tampoco es que hayan explicado exactamente bien, porque posiblemente tampoco lo han leído. Pero en efecto es un documento, es un articulado que especifica verdaderamente en qué condiciones se dan las excepciones de derechos constitucionales. Cuando tú dices de que se puede leer, ¿dónde se pueden leer? Por si la gente quiere ir a verlo. Tiene que estar en el portal de la Asamblea Legislativa. Okay. En el portal de transparencia. Normalmente usted entra al portal de la Asamblea Legislativa y usted va a poder ver un apartado que dice decretos y ahí usted busca excepción de derechos constitucionales y tendría que aparecer el documento tal cual. El último aprobado. Ok, entiendo. Bueno, tú tienes una carrera de diputada con el partido de Arena y estaba viendo tu contenido y empiezo a ver, y de hecho era contenido que también yo ya lo había visto antes en el 2019, 2020. ¿Qué fue lo que pasó? Yo recuerdo que mencionas, yo fui sancionada por Arena. ¿Qué fue lo que pasó y qué llevó hasta ese punto de que te sancionaran? Acaloradas discusiones primero, ¿verdad? Al interior de Arena. Quizás... es muy sincera, Felisa. Ajá, quizás decirle dinosaurios y así. Ajá. Quizás eso tuvo un poco que ver. Eso tuvo que ver, que se enojaron, pero era la verdad, porque yo recuerdo claramente que perdieron la presidencia y empezaron a decir que iban a llamar a Alfredo Cristian y yo dije, Dios santo, no, en tu caso, esto ya se perdió. Sonaba ya desesperado. Sonaba ya desesperado. Entonces ahí fue cuando yo comencé a tener problemas con la dirigencia por mis comentarios en redes sociales. Y luego, o sea, es muy falso, totalmente falso que tuviera algo que ver con mi manera o mi votación relacionado con propuestas del Ejecutivo. Nunca. ¿Cómo es el proceso ahí? ¿Alguien viene y te manda, te llaman o te mandan una nota? O sea, es un documento de verdad. Un proceso iniciado disciplinario. Ajá. Wow, como un trabajo. Sí. Ajá, o sea, aquí está tu acción disciplinaria. Sí, así es. Ajá. Wow, ok. Entonces se te notifica, mira, hiciste esto, aquí está. Wow, ok. Y tengo que decir, bueno, yo he visto tus videos y no eres una persona que
huye de una discusión, ni tampoco deja que alguien más imponga su... Si esta es tu opinión, yo veo que la mantienes y la defiendes y no te da temor, la verdad. Con argumentos. Claro. Con argumentos. Si yo encuentro argumentos y es mi opinión, yo la digo. Puede ser que no esté de acuerdo con la tuya o puedes no estar de acuerdo, pero yo espero el respeto a mi opinión y a mis argumentos. Cosa que no toda la gente está acostumbrada. Tú tenés un buen argumento y la gente va a ir y te va a atacar a ti. Sí. ¿No te has fijado? Sí, lo vuelven Puedes decir un buen argumento y no falta quien te diga, jajaja. ¿Y ella qué sabe? Y empiezan a hacerlo sobre ti. Ataque personal. Ajá. O sea, ¿y tú qué sabes? ¿Y quién sos tú para opinar? Ya no se vuelve sobre el argumento, sino que se vuelve sobre la persona. Sí, es cierto. Eso creo que es de las maneras más fáciles de atacar a alguien. No me importa. Bueno, ¿y vos qué sabes? Es mi sentido común, es mi experiencia, es mi perspectiva, ¿verdad? Opinión. Es mi opinión. Pero aún así queda completamente tachado por ello, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de esas cosas? Yo sé que ya las has mencionado muchas veces, pero como cuáles son un pequeño listado, digamos. Oponerse por oponerse, oponerse por buscar un beneficio a cambio. Por eso tú tenías que a veces llegaban... no vamos a aprobar este préstamo, tú veías y revisabas y realmente el préstamo no estaba justificado, como el mismo caso del préstamo para la remodelación de la Asamblea Legislativa, que eran millones de millones, creo que eran como 20 millones para remodelar la Asamblea, aprobados y acordados. Y tú así, pero ¿cómo van a gastar tanto dinero? Exacto. Entonces... Pero si, y de repente era, no vamos a poner, pero ya tenían que cuando era Norman Quijano el presidente y ya tenían su comisioncita por el préstamo, ya todo el mundo sí. Yo no me prestaba esas cosas. ¿Ya? No me consta, no tengo pruebas, pero en realidad todo indicaba, ¿por qué tan radical el cambio? ¿No? De repente querer aprobar a toda costa un préstamo que todos sabíamos que era descabellado. Por cierto, ¿qué pasó con Norman Quijano? No sé, me imagino que debe seguir huyendo. No ha habido mayor actualización, no se sabe. No ha habido mayor actualización del caso, pero cosas así, por ejemplo, cosas que era muy obvio, muy evidente, que habían intereses por detrás y que tú tenías, por ejemplo, yo nunca que estuve en la Asamblea Legislativa, ni siquiera como suplente, aprobé un presupuesto, porque los presupuestos llevaban todo el dinero para millones, para ONGs, fachada, que tú no podías preguntar en ninguna comisión. Nadie te daba explicación, ni la comisión, ni el técnico, ni la comisión de Hacienda, ni las ONGs, de dónde iba ese dinero y en qué iban a invertir ese dinero. Entonces era simplemente demasiado sospechoso como para estar votando por algo así. Yo sabía que en algún momento eso se iba a revertir. Ok. También creo que, por cierto, cuando tú dices como suplente, pero creo que tú cuando entraste como diputada, ¿verdad? Nunca has sido suplente. No, yo fui suplente. ¿Fuiste en suplente? En el 2015, sí. Híjole, te fallé ahí con los datos. Yo fui suplente. Con la investigación. ¿Fuiste suplente de quién? Juan Valiente. Siempre de La Libertad. Siempre de La Libertad. Es buena onda, Juan Valiente. Sí, es buena gente. Saludos. Juan se salió de Arena el siguiente periodo también. Una buena persona, es una persona muy decente. Quizás se salió en el momento indicado. Quizás sí, quizás sí. Ya. No, sí, la experiencia como suplente también sumó mucho. Aprendí muchísimo. Ya cuando yo llegué como propietaria, ya yo sabía todo el tejimaneje, cómo presentar una iniciativa, todas las iniciativas que quería presentar, en qué quería trabajar, ya preparada para lo que el cargo requería en ese momento, ¿no? Ok. Cuando hay plenaria, yo veo que, bueno, cada quien expone su opinión, etcétera. ¿Te dan como un tiempo para hablar o sí, es? Claro. ¿Tenés un minuto, 2 minutos? ¿Cuánto te dan? Depende. Creo que le pone un límite cada presidente, porque de repente a veces se exceden y hablan media hora. Entonces son aquellas plenarias de días. De días. Pero sí, cada diputado tiene su derecho de hablar y por eso tú ves que aunque sean de oposición, pero siempre tienen el derecho de hablar en el pleno. ¿Hay alguna persona que esté como que, hey, ya estuvo, hey, mira, brother, o no? El presidente. Él es el que dice, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Sí. Ok, él está como
coordinando, ¿verdad? Que la gente no tome más tiempo. Así es. Ok, me gustaría ver que en este caso hipotético, ¿verdad? Felisa no es diputada, en este caso hipotético es presidente de El Salvador. Entonces, ¿qué cambios harías en el país? ¿Qué cambio haría en el país? Bueno, creo que tenemos que... Hay una preocupación que a mí me surge, es que si estamos trabajando en el turismo todos, yo sí creo que la apuesta del turismo es una apuesta acertada. La apuesta que ha hecho el presidente Bukele en el turismo es una apuesta muy acertada, pero yo no estoy viendo por ningún lado que los sistemas educativos se estén aparejando a esa estrategia de turismo. Uh-huh. O sea, en algún momento tú vas a tener, por ejemplo, si todo no sale bien y el turismo crece, tú vas a tener un turismo 5 estrellas, pero no vas a tener gente capacitada nacionalmente, nuestra gente capacitada para atender en una institución, un hotel o una empresa de ese nivel de turismo. Entonces, no se trata de aislar a nuestra gente tampoco. Tampoco se trata de que el empresario del turismo venga y desplace al empresario artesanal del turismo que siempre hemos tenido. Por ende, el turismo artesanal tiene que tener espacios. Como en cualquier país, tú puedes ir, por ejemplo, a Panamá. Está la cinta costera, hay hoteles, hay playas, hay de todo, pero también está su espacio para el mercado de mariscos, para los ceviches artesanales. Entonces hay que destinar espacios para eso, porque si no lo que va a pasar es que nuestro empresario, pequeño empresario, el emprendedor del turismo se va a quedar desplazado. Creo que eso puede pasar, Felisa, porque, por ejemplo, esta República Dominicana, que yo estaba viendo que hay gente que se queja, que viven ahí, y de ahí son sus papás, sus abuelos, y ellos dicen, hey, antes teníamos tantas playas públicas, después 10, después 5, después 2 nada más. Entonces les van quitando terreno hasta que y quedan... eso que no debe de ser así, porque en nuestro país las playas son públicas. Ahora bien, por eso te digo, tiene mucho que ver el ordenamiento territorial. ¿Qué más aparte de...? Yo sí continuaría con el ordenamiento territorial, por difícil que suene, porque la oposición lo está queriendo hacer ver como el malo del cuento al ordenamiento, cuando en realidad, gente, tenemos que ordenarnos. Si queremos ser un país apto para el turismo, no tienen que haber ventas callejeras, ni desorden, ni basura en la calle. Si hay mucha crítica en nuestro país, es por sucio. Entonces, es esa mala costumbre de que yo quiero vender aquí me voy a poner, no. La ley tiene que ser clara y tienen que haber espacios provistos para los vendedores, para que todos podamos tener un país bonito, tener un país apto para el turismo internacional, pero donde los espacios para que la gente venda y emprenda sigan abiertos. Sí, el orden, la verdad. Y creo que cuando uno visita otros... En Santa Ana es precioso. Santa Ana tiene un centro histórico precioso. Gracias. Pero de repente no está del todo limpio siempre, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos esa mala costumbre. También en Santa Tecla igual. Entonces, es algo que como país tenemos que cambiar, una cultura que no va a ser fácil de cambiar. Y lastimosamente solo es así, solo es como una ley, ordenanza de ordenamiento territorial, solo cuando la gente tiene el peso de la ley, de que ya es un delito no obedecerla, comienza a cambiar. Y tenemos varios ejemplos, mira lo de los animales, por ejemplo. A mí me pasó que ya estuve con 2 o 3 personas que ahora hay que tener cuidado con los animalitos porque si no... No lo vayas a atropellar. Se lo llevan a uno. Sí. Entonces, eso es bueno, ese miedo, ese respeto hacia los animales antes no existía, antes la gente les pasaba encima como que nada. Yep. Ahora ya cambió. Sí. Y eso es un resultado de la ley de protección a los animales, que a mi juicio todavía falta, porque sí se los lleva presos, pero no se quedan, los deja salir a los 3 días. A los 3 días, y normalmente tienen un juicio después, pero yo no estoy satisfecha. No estoy satisfecha en el caso de la pedofilia, la violación. No es, y me van a perdonar lo que quieran criticarme, pero no es menos delito violar a una mujer que a un niño, que a un animal. Es igualmente una enfermedad,
una Sí, un persona, problema psicológico. si es un problema que merece estar encerrado, no importa si es una perrita, si es un niño, si es la violación es un delito que no debería de ser castigada en función de a quién se lo hizo, sino en función de la persona y del hecho en sí. Ya, muy buen punto, la verdad. Entonces, que no se salga, ven- sea una perrita, sea un perrito que ha sido atacado sexualmente por un depravado, ese depravado tiene que estar en la cárcel. Ese depravado tiene que estar en la cárcel y no tiene que salir. Sí, O sea, a mí eso todavía no estoy satisfecha. Igual hay casos de crueldad tremenda en donde la gente tiene que ir a la cárcel y tiene que ser ejemplar esa cárcel. Y si no, no va a cambiar. Porque tenemos como esa crueldad todavía muy arraigada en ciertos sectores del país. Todavía hay gente, sobre todo de algunas generaciones, muy difícil que sea una nueva generación la que sea totalmente cruel con un animal, a menos de que haya un problema mental. Pero todavía hay gente que tiene esa crueldad muy arraigada. Entonces yo sí creo que a la ley de protección y bienestar animal le hace falta. Yo todavía la haría un poquito más cruda. Ojalá. más severa. Más severa, ojalá. Que los diputados se atrevan a revisarlo o a decir hay que revisarlo. O que dentro de las múltiples ocupaciones del presidente, pues sea volver a que la Asamblea revise la ley. Sí. Yo, bueno, hace como un mes y medio más o menos fui a un par de albergues de perritos y gatos también. Y se escuchan unas historias bien tristes, la verdad. Sí. Y a veces uno solo se queda pensando cómo podemos ser tan crueles los humanos. Que un animalito tiene sentimientos, siente dolor, tiene traumas también. Hay que poner primero, ojalá y lo espero, que en estos cambios constitucionales que vengan, y en eso es algo que los animalistas deberíamos de estar unidos, se incluya el que los animales no son un objeto y que sean reconocidos como seres sintientes desde la Constitución. Porque eso te puede llevar, una vez en la Constitución misma los está reconociendo como seres sintientes, eso puede desglosarse en una gran cantidad de leyes a futuro. Sí. Ojalá no lo omitan ese cambio. Ojalá que no. Por cierto, a veces escucho comentarios de la gente que me dice, como tú dices, ¿verdad? Hey, tenés cuidado, no le vayas a pegar a ese perrito porque te lleva, ¿verdad? Exactamente eso mismo dice la gente. Entonces, ¿qué pasa si por error o por circunstancia o qué sé yo, no me pude detener, no lo vi, o sea, realmente fue un accidente y el perrito pasó a mejor vida, ¿verdad? La gente me pregunta eso, yo les digo, yo creo que tenemos que actuar con intención. No lo viste, algo pasó, porque a veces hasta las calles son tan estrechas, Felisa, que uno no puede maniobrar mucho, entonces, le pegaste. O a veces son carros altos, que también. simplemente no ves. Correcto. Entonces, yo le digo a la gente, hay que actuar con intención. Si eso pasó, bájate, mira. O sea, claro, una persona que no quiere hacer daño, escucha al perrito llorando y tú paras y te asustas y se nota que no quisiste hacerlo. Ahí ves qué pasó. Pero hay gente que lo hace hasta con la intención. Sí, exacto. Entonces yo le digo a la gente, no, bájense, vean. La intención es la que cuenta. Si en algún momento alguien los mira, porque ahora te veo con las redes, lo primerito de la gente, mira, graba. Entonces, si alguien los mira o algo pasa, hay prueba de que ustedes se bajaron. Hay prueba de que hay una intención de ayudar al perrito tal vez, ¿verdad? Entonces, es mejor que hagan eso a que simplemente, no lo vi, me voy. ¿Verdad? Entonces, porque eso ya demuestra lo contrario. Ok, muy buenas propuestas, la verdad, la del turismo, la de los animalitos, cuidarlos más. ¿Hay alguna tercera que tú cambiarías como presidente? ¿Alguna tercera cosa que yo sí le pondría mucho más atención al medio ambiente? Uh-huh. Sí está. Es que siempre, yo me he quedado con esa, me falta un ordenamiento inteligente, me falta que está creciendo el país, sí están construyendo, sí están vendiendo más casas, sí han subido los precios, pero no estamos viendo un desarrollo, por ejemplo, en torno de un buen turismo verde. Uh-huh. Ese turismo que está basado en los recursos naturales, que deja igual, hay rentabilidad, que igual el turismo se va para arriba y que además es sostenible en el tiempo. Uh-huh. Porque al final de cuentas,
vas a terminarte los recursos naturales y pues tu gestión va a ser vista como la gestión que terminó con mantos acuíferos. No es lo mismo que si tú tenés y desarrollas un plan efectivo a partir de cuidar los recursos. Entonces, esa manera de enlazar el cuidado de nuestros recursos naturales y el crecimiento, esa inteligencia para lograr eso, yo no lo he visto en este quinquenio. No sé si será que es la falta de intervención del ministro de Medio Ambiente o la falta de intervención de la comisión en la Asamblea, que la Comisión de Medio Ambiente siempre ha sido por gusto en la Asamblea Legislativa, pero digamos que para eso están las instituciones. Hay muchos ejemplos de países que han crecido en torno de sus recursos naturales y no a pesar del recurso natural. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que a mí me gustaría que el gobierno estuviera buscando un crecimiento sostenible, un turismo verde. ¿Qué es lo que involucra el turismo verde? Fomentar el turismo, la visita a lugares importantes para nuestra naturaleza, bosques, sitios Ramsar, el fomento de la vida marina, o sea, viveros de tortuga. Hay proyectos muy lindos que te llevan al cuidado de la vida marina, de la vida del mar, de la vida de los bosques. Puedes sembrar, así como puedes sembrar tortugas, puedes sembrar aves, puedes sembrar polinizadores y volver el turismo, un turismo sostenible, un turismo de beneficio para el país, pero además un turismo de beneficio para el mundo. Eso no se está viendo. Solamente es turismo para que la gente venga a envolarse perdón, pero sí, al Tunco y a toda esa zona, pero no es un turismo que te cuide algún tipo de recurso. No sé, se me hace como vacío a mí. Sí, ahí tocaste un tema que me parece bastante interesante, que es, y me preocupa la verdad, es el de la vivienda. Todo se está poniendo caro, los terrenos, las casas, hay gentrificación, la gente se está viniendo a vivir para acá, el hermano lejano está comprando acá, todo se está poniendo caro, la renta. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? De nuevo eres presidente, ¿qué podríamos hacer con el caso de la vivienda? Definitivamente un control de precios no es una opción en este momento, y especular sobre qué va a pasar, a qué nos va a llevar, complica porque te pones a pensar que El Salvador se está convirtiendo en un país de extranjeros, donde los precios son para extranjeros, no son para salvadoreños. La alternativa no es buscar bajar el precio, la alternativa creo que es subir el ingreso del salvadoreño que vive aquí. Creo que es incluso creo que es lo que el presidente está buscando. No creo que él esté buscando ponerle un límite a los precios de las propiedades, sino por el contrario, buscar que la gente comience a ganar como para poder pagar los tipos de renta que estamos viendo ahora. En todos lados está subiendo. Creo que yo me centraría en eso, en buscar el aumento en los ingresos. Para eso son planes, son planes de desarrollo local que tampoco estoy viendo. Me dio una buena esperanza y una buena luz lo que el presidente dijo sobre los centros históricos, que iban a remodelar todos los centros históricos. Eso para mí es un buen indicio, porque significa que el gobierno va a llegar al centro de cada ciudad, va a ver de qué depende el desarrollo de cada ciudad y va a abrir la puerta para que las ciudades se desarrollen y a partir de los recursos que tiene cada ciudad, ¿no? Su patrimonio histórico, su arquitectura, sus centros históricos, su comercio, ordenar los centros históricos para que puedan ser un destino turístico. Tú puedes ver el ejemplo de México, que tiene destinos turísticos Bellos en todo el país, no solamente en la capital, o no solamente tenés Cancún y Puerto Vallarta, Islas Mujeres. No, también tenés San Miguel de Allende, Guanajuato, pueblitos bonitos, Avándaro. Son lugares, destinos turísticos muy bonitos. Esa ruta creo que sería muy buena para desarrollar, para hacer que los diferentes municipios vayan desarrollándose a partir de sus recursos. Y ese creo que es un paso acertado y creo que es un paso que el presidente está dando al momento que está diciendo que va a modernizar, bueno, no modernizar, no es modernizar la palabra, a embellecer los centros históricos. Me encanta, ¿cierto? Me encanta. Bueno, me parece bien ese lado. También creo que a la gente, el salvadoreño, yo siempre les recomiendo que traten de aprender cosas nuevas. Hay dos rutas, diría yo. Todo el mundo dice el inglés. Podría ser una de las rutas, ¿verdad? Para
podré trabajar en otro lugar. Es que como no hay un plan estratégico de desarrollo en tema de la educación, no sabemos qué es esto. Puede ser hasta el entretenimiento. También. En un hotel necesitas entretenimiento para turistas. Puede ser hasta el bartender, hasta la hospitalidad de los hoteles, la propia hotelería y turismo, el hacer que la gente se sienta bien y cómoda al venir aquí. Hay tantas profesiones que se pueden desarrollar a partir de los planes que tiene el presidente de volver a un país enfocado en el turismo, pero necesitamos saber cuáles son los planes, necesitamos saber cuáles son las carreras que son afín y cómo puede cada persona en su localidad involucrarse y lograr sacarle un lucro al aumento en el turismo, porque también si tú te has dado cuenta, solamente se ha desarrollado una zona de nuestra costa, pero el beneficio de la inversión que está teniendo el turismo no la estamos viendo todos. Sí. Entonces eso creo que es todavía falta, lograr que ese beneficio llegue a todos lados. Sí, es cierto. Ok, y sí entiendo por qué sería lo de remodelar, ¿verdad? Esos centros históricos. Mencionas que la asamblea actual no es propositiva en uno de tus comentarios. ¿Cómo puede llegar a cambiar eso? Difícilmente, yo no lo veo Está cambiando. difícil. No lo veo cambiando, lo veo que así van a seguir y van a seguir así por una situación muy simple, van a seguir así porque la gran mayoría de votantes de Nuevas Ideas eso espera del diputado de Nuevas Ideas. Ya sea que haya votado tú, pregúntese, vaya y pregúntese cómo es el votante de Nuevas Ideas y el votante de Nuevas Ideas espera que el diputado haga lo que el presidente dice, no está esperando que tenga su iniciativa. Yeah. Y creo que es algo que los diputados de Nuevas Ideas lo tienen bastante claro y actúan en consecuencia, ¿no? Ahí somos nosotros como salvadoreños los que tenemos que cuestionarnos si esa es la forma adecuada de legislar. Ok. Y desde tu ángulo, desde tu parte, ¿piensas seguir todavía en política? Y si es así, ¿siempre sería con el PCN o probablemente, tal vez, no sé, Nuevas Ideas? No creo que los partidos actuales vayan a ser una opción viable por mucho tiempo. Los aliados tampoco. Van a desaparecer completamente. No te sé decir si van a desaparecer. Entendamos que la Asamblea Legislativa es una asamblea muy cómoda para Nuevas Ideas ahorita. La oposición no tiene ninguna credibilidad, no le puede quitar ningún voto y los aliados tampoco. Le sirven únicamente para que no sea un único partido, pero no que sean necesarios para nada. ¿No? Entonces, yo no le veo que el sistema político en este momento pueda ser una vía de desarrollo o de crecimiento. Tal vez en algún momento partidos nuevos, una oposición que va a surgir, que ya lo vimos en la niña del ITEXAL, que hoy viene una generación diciendo, y esto no me parece. ¿La niña del cuál? La niña que grabó en el Centro Histórico de San Salvador, a la vendedora maltratada. No vi. Bueno, en el centro de San Salvador, los del CAM están desalojando a los vendedores. Entonces, en ese momento iba pasando una niña de un instituto más o menos alrededor de unos 14 años y grabó cuando el sujeto del CAM estaba maltratando a la señora. Y ella se indignó. Esa es la generación que va a ser oposición en algún momento. El joven. El joven. El que se rebela contra el status quo. Yeah. Es lo natural, la rebeldía natural de la juventud. Pero que en este momento los partidos que estén sean oposición o que vayan a cambiar alguna decisión, es que no tienen ninguna credibilidad, la gente no les presta la guitarra. No es Nuevas Ideas la que no les presta la guitarra, la gente no les presta la guitarra. Sí, la gente le quitó completamente el apoyo. Sí. Yeah. Sí. Muy difícil les creen, la verdad. O les dan permiso, plataforma, etcétera. Yeah. Definitivamente va a surgir una oposición en unos años. Por la vida es así, la vida es cíclica y hay una ley de péndulo. Sí. Tú estás aquí, en algún momento vas a ir del otro lado. Pero son las nuevas generaciones las que comienzan a surgir con voces disidentes, con voces a decir con todo su derecho. No creo que eso vaya a venir de la Asamblea Legislativa ni de los partidos. En algún momento, si hay necesidad de generar un nuevo partido, algo diferente y honesto, pues posiblemente sí, pero en este momento no lo veo pasando. Ok, te entiendo.
Antes yo veía una serie que se llamaba La Vicepresidenta, no sé si alguna vez la has visto. Sale la Julia, la que era de Seinfeld. Pero ella es la vicepresidenta, en algún momento se vuelve presidenta en la serie. Y algo que ves en la serie es de que a pesar que es comedia, se mantiene un patrón de que mucho favor, hey, me debes un favor, me debes un favor. Entonces, y les cobran los favores a los políticos cuando ya llegan al poder. ¿Es así como se maneja la política? ¿Es como mucho de favores? Me imagino que en la mayoría de los casos debe de tener. Depende de la persona realmente. Depende de la persona. No creas que toda la gente se presta a favores. Pero ciertamente todavía hay algún arraigo en la población de decir, por lo que me vayan a regalar o por lo que me vayan a traer, yo voy a votar. Era mucho más antes. Ahora si tú te ves la gente, tú le puedes llegar a ofrecer cualquier cosa, no significa que vayan a votar por ti. Sí. Y lo mismo a la inversa, ¿no? Tú puedes decir, esta gente votó, pero no necesariamente por eso vas a poder darle trabajo a todo el mundo que votó por ti. Me imagino que te referís a compadrazgos en los que mi amigo va a tener este cargo porque es mi amigo. Como nunca he estado en un gobierno, pero en mi caso, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, yo lo que traté de hacer siempre fue mantener mi planilla bastante sana, con gente que sumara, que no fuera allegada al partido, cosa que a mí me criticaron mucho porque se daba como la idiosincrasia interna, no solamente a nivel de diputados, sino que a nivel de estructura, de bases, que si la estructura iba a apoyar a tal persona, ella iba a tener una serie de plazas, ¿no? Fue algo que yo no hice. Yo traté de mantener siempre un equipo neutral, porque es mucho sesgo cuando tú tenés gente partidaria. Sí, me imagino que hay más eco y en vez de tratar de recibir respuestas diferentes, proactivas. No, hay que hacer lo que dice el partido. No. Hay mucha gente así en la asamblea. Yeah. Hay mucha gente convenenciera que no está buscando que las cosas se hagan bien. Te entiendo. Y te podría mencionar partidos, te podría mencionar hasta gente que son un cáncer ahí. ¿Te arrepentís? Perdón. Pero sí, es parte de lo feo de la política. Te entiendo. Y ahorita que decís lo feo, ¿hay algún momento donde tú dices, hey, me arrepiento de haber entrado en la política? ¿O no? Para nada. Tanto en el aspecto personal tenés un montón de experiencias que en otro lugar no lo tenés. Tanto en experiencias así, con gente hostil o con gente que te desagrada, que tú decís, ay, qué tipo tan convenenciero, se nota que él no vino por el país, él vino por el estómago. Entonces, ves un montón de gente así, pero aún la exposición a gente interesada, a ese político o esos parásitos políticos que todos conocemos y que no nos gusta, te hace crecer muchísimo. Te hace por lo menos decir, yo nunca quiero ser así, nunca quiero que me confundan con alguien así. Prefiero no estar, prefiero que digan, ella no está porque es sincera y no va a llegar a quedar bien con nadie, a que digan, vendida o es pancista o ella va con quien le conviene yo sí supe como lo que yo no quería de la política y te expone en muchos sentidos, tanto buenos como negativos, pero yo creo que aún de lo negativo uno aprende mucho, lo que no quiere ser. Sí. Y lo positivo, mira, el manejo de medios, lo que tú tenés de exposición ante la gente, el saber llegar a donde la gente, incluso el saber llegar a pedirle el voto a la gente, es un arte realmente que no toda la gente tiene la capacidad de llegar y decir, mire, fíjese que soy fulana de tal, quiero que vote por mí porque quiero trabajar por él. Que lo hagan o no, esa es otra cosa, pero para uno, el crecimiento que lleva el comprometerse con una candidatura, ya no digamos con una diputación, que por supuesto que es algo que como tal en su momento es de crecimiento. Si el sistema político en este momento sea favorable o no para las diferentes maneras de pensar, eso es indistinto, pero definitivamente arrepentida no, jamás. Me encanta. No. Ok. También vi que hace muchos años, hiciste una visita a materno infantil de centros penitenciarios. Sí. ¿Qué es ese lugar? Muy bonita visita. ¿Sabes que le pregunté a mis amigos y nadie me supo decir? O sea, no sé qué es, la verdad. Es que la cárcel de mujeres, cuando llegan mujeres embarazadas o tienen niños menores
en aquel momento creo que eran de 5 años, Wow. dejan que su chiquito esté con su mamá en el recinto penal. Ujú. Y ellos tienen como un área aparte, o sea, la mamá que tiene su niño chiquito con ella tiene como un pabellón aparte, independientemente del delito que haya cometido, por consideración al niño, Okay. que el niño se lo quitan a los 5 años. A los 5 años el niño sale y se va con los familiares de la persona y la persona sigue cumpliendo su condena. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hay en cárceles donde hay materno-infantil? Escuelas, guarderías, kinder, salud, pediatra. ¿Qué es lo que la asamblea fue a hacer? A verificar cómo estaban los niños en el materno-infantil. Ok, muy interesante la Sí, verdad. sí, Y me sí. imagino que también ella debe haber escuchado de todo tipo de historias también. Sí, no, y las ternuras de los niños y todo. No, o sea, Que los son tan niños son inocentes y niños en puros. todos Ya. lados y ya se da cuenta que tú vas a un kinder, pues ellos no tienen ni noción de nada de lo que está pasando. Sí, te entiendo. Me encanta que te gusten los animales. Yo veo ahí, no solo por tu activismo, sino que tú también has rescatado animales, tú también tienes animales, entonces, pero veo que tenés Dachshunds. ¿Por qué salchichitas? ¿Por qué esa raza? Siempre he tenido Dachshunds. Ajá. De que tengo memoria, tenía un Dachshund café. Luego tuvimos a la Cookie, que fue la compañerita de Junior, y así fue. Saludos a la Cookie. Que Dios en su gloria la tenga, la Cookie. Oh. Estaba yo chiquita. Luego llegó Luna. Cuando se murió, yo tuve un salchicha que me duró, bueno, la Cookie me duró como 16, Junior me duró 17 años. Y luego llegó una parejita de Dachshunds negros rescatados, que son los abuelos de los que tú ves ahora. Oh. Son papás de Luna y Toto, que son hermanos. Uh-huh. Y ellos dos son papás de dos camadas distintas, Bambina y Pipo, y Tucita y Pringa. Y los reconoces porque yo veo las Claro, fotos para y... mí, o sea, imagínate que yo los he visto nacer a todos. Ajá. O sea, a mí son súper... Para mí son como copiar, pegar, gotitas copiar, pegar. de agua. Sí, ajá, o sea, Sí, se ven no. igualitos. No, Yeah. entonces ellos son mi familia de salchichas, son como que fueran mis niños. O sea, pasamos en realidad mucho tiempo juntos, Oh. mucho tiempo juntos. Que si estoy en el jardín, ellos están ahí pendientes de qué estoy haciendo. A veces es como, te estás asoleando mucho y se van y regresan Uh-huh. cuando ya baja un poquito el sol. Sí. Se cubren. No, mira, tienen cada cosa, son una manada súper vivaz, súper contenta. Si tú te has fijado en los videos, a veces se oye... Y también se oyen pajaritos. Uh-huh. Ajá. Pero eso que tú veías así como taca, 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 son los piecitos, o sea, son las uñitas. Y se Sí. oye mucho porque pasan corriendo de un lado a otro todo el día. Son perritos felices. Qué bueno. Ahora, con la adopción o con ayudar a perritos rescatados, a mí me encanta, pero son experiencias muy dolorosas. He tenido experiencias sumamente dolorosas con perritos rescatados. La última fue con la Coco, que yo le puse Coco porque no sabía qué era, no se veía, era lleno de pelita, lleno de pelito. Me lo encontré en Quesaltepeque. Y cuando lo vamos llevando... Yo viví en Quesaltepeque un tiempo. Cuando lo llevamos a Chivo Pet, eso fue un poco antes de la campaña. Cuando lo llevamos a Chivo Pet, resulta que era niña, pero ya ella estaba que le había puesto Coco, entonces le quedó Coco. Pero resultó que al final ya venía enfermita, aparentemente solo me dijeron que tenía una enfermedad neurológica. De más está decirte la angustia con mis perritos. Es lindo rescatar y hay que incentivar el rescate. Es muy bonito, es una satisfacción ver esa transformación de un antes y un después en los perritos. Sí. Pero hay que preparar el corazón porque no siempre sale bien eso. Sí. Verlos morir, verlos sufrir, ver que ya se está recuperando y luego no logra salir adelante. Bien complicado. Y me dolió muchísimo. Y lo pueden ver en Facebook todo desde el día que la rescaté, porque sí traté de documentar todo el caso para que la gente se anime, porque son experiencias muy lindas rescatar perritos. Hasta el día que murió la Coco, que fue bastante doloroso para mí. Y sin contarles, Chivo Pet a mí me parece que ha sido un éxito de proyecto. Yo cuando oigo a la gente criticando Chivo Pet, creo que es porque nunca se han ido a meter. Es bien bonito. Aparte de que es bien bonito, ¿cuánta gente llega con su animalito chineado? Uh-huh. Y tú ves gente que está
viendo que le pase el suero a su criatura en las piernas 3 horas, chineándolo, limpiándolo, ayudándolo. Mucha empatía. Enternecedor y algo que está cambiando la cultura y que está demostrando que no somos la mayoría los que cometemos maltrato animal. Es tan exitoso que dejó ver que los maltratadores de animales son menos que los que sí le damos importancia a la vida de nuestras mascotas. Sí. Solo que una de las quejas que yo he escuchado de la gente es ¿por qué alguien que tiene una gran camionetona y va a ese lugar cuando ellos podrían costearse algo que sea como que, no sé, ya en lo privado, lo caro? Entonces, ¿tú qué opinas de eso, del acceso a? Todos pagamos impuestos. Es como que tú me digas que una persona que tenga dinero no tiene que tener acceso al sistema de salud pública. Más creo que hay un tema de que los veterinarios quizás como que... Pero en realidad te digo, la diferencia entre los costos... Toto se tragó un huesito. Toto, un hombre. Domingo. Toto ya la regas. Y un sábado en la noche. Al día siguiente estaba mal. Lo llevé y había que operar. Mira, me lo operaron de emergencia, me lo volvieron nítido. Ahí está la criatura ya fregando otra vez. Eso. Entonces, y que a mí me digan, no, fíjese que no puede ir porque no. Perdóneme, todos pagamos impuestos. Entonces, no, creo que no se trata de ser egoístas con el tema de Chivopet. Creo que se trata de ir mejorando la calidad de la atención en Chivopet. Sabes que hasta gente de otros países viene y trae de Guatemala y de Honduras a sus perritos acá, porque el costo de la medicina veterinaria es muy alto en todos lados. ¿Qué quiere decir eso? Que eso puede generar un turismo veterinario. O sea, es una oportunidad, porque es un hospital lindísimo que tendrías que tener que si lo vas a maximizar y vas a abrirte a las oportunidades que te da haber construido en eso, podés invertir en un turismo veterinario, en maquinaria, en aparatología, creo que así se dice, ¿no? Cuando traen todas Espero que sí. Porque no sé. Todas los aparatos clínicos, médicos. Que son carísimas esas máquinas. Son carísimos. Hay para el tema de neurológico de la Coco había maquinaria que no había, debería de haber. Por el contrario, invertir en que más gente venga y traiga a sus animalitos a pasar consulta ahí para que haya un turismo veterinario. Si es el único hospital veterinario público en Latinoamérica, por el contrario, es una oportunidad que tendríamos que estar aprovechando mejor. Wow, me encanta. Sí, y de hecho yo, bueno, a todos los que nos miran, ¿verdad? Adopten. Adopten, es una experiencia muy bonita. Hoy no hay excusa para no levantar un perrito de la calle que está urgido, que lo vea con ayuda. Lo levanta, lo lleva a Chivopet, ahí se lo arreglan y se lo dan nítido. Y no le cuesta mucho. Sí, de hecho nosotros tenemos teníamos 3 perritos criollos. Falleció una, hoy solo tenemos 2, pero sí, son muy bonitas las experiencias, la verdad. Ahí están molestando con energía. Yo siempre trato de investigar a mis invitados, solo que noté que de 2015, creo yo, para atrás, no encontré mucho contenido, pero sí sé que has sido víctima de hackeos en tus cuentas. ¿Alguna vez te has hackeado la cuenta? La cuenta de Facebook me la hackearon por 8 meses. ¿8 meses? Hay una tortura terrible, porque sí subían cualquier cantidad de cosas. En un principio... Hasta de dinero parece, ¿verdad? Querían quitarle dinero a la gente. Pero es que eso sigue pasando, pero en TikTok. Pero ya vamos a llegar a ese tema. Pero en un principio había un filipino jugando videojuegos en las historias de mi cuenta. Y cuando la gente me empieza a escribir, yo creo que le han hackeado la cuenta porque hay un filipino y me mandaban fotos del filipino jugando videojuegos. ¿Usted conoce a este muchacho? Dios mío, era obvio, o sea, el idioma y la persona, o sea, la fisionomía de la persona, era obvio que era otro país y que me habían hackeado la cuenta. Luego ya se fue poniendo distinto, ya lo vendieron como para temas como más sensibles, más pornográficos, más temas así. Total que pasó como 8 meses el proceso en Meta hasta que ya determinaron que me habían hackeado la cuenta, que la verdadera dueña era yo. Pero tuve que pasar por todo un proceso y porque yo ya estaba empezando con el trámite,
En el momento que pasó, yo ya había iniciado el trámite de mi nombre como propiedad intelectual, o sea, Felisa Cristales como marca. Oh. Entonces ya presenté esos papeles a Facebook para que vieran que pues era mi marca, no me la pueden quitar. Ahí debería hacer eso yo. No, no vaya a ser que alguien se Te adelante. digo que ¿verdad? fue lo mejor que pude hacer. Sí, y no es muy caro, creo yo, ¿verdad? Papel. No, Ajá. y bueno, en aquel momento yo todavía no lo tenía Registrado. estaba como en proceso, pero me sirvió la documentación que yo presenté para que me lo devolvieran. Me encanta. Me lo devolvieron en 8 meses. Y bueno, en TikTok es diferente porque en TikTok es más complicado como Sí. para que... Hay menos atención al cliente. Sí. Lo siento, TikTok. Sí, es cierto. Bien descuidado y yo ya fui a la fiscalía con ese tema. Cuando llegué a la fiscalía me dijeron que no era el único caso, sino que es un caso que denominan el caso de los colombianos. Uh-huh. Y que hay más gente que ha sido víctima, sobre todo gente mayor que les piden que inviertan. Y que, o sea, sí hay gente que ha caído en que invierten, que les dicen que siguen a alguien y que lo admiran, es de su confianza. Muchos políticos, aparentemente hay más, incluso diputados actuales que les han hecho otra cuenta en la que piden dinero. Entonces no se deje llevar, no es cierto, o sea, tengan mucho cuidado, porque sí está pasando y lo denuncié en la fiscalía. De la fiscalía, ahí cuando estaba denunciando, pusieron la alerta en TikTok y hasta la fecha no ha habido respuesta. Híjole. Cosa que Meta no tiene. Meta es, sí, en el momento. Sí, son más rápidos, la verdad, para responder. Uh-huh. Ahorita que hablamos de las redes sociales, y por cierto, pues, cualquier persona puede ir a ver tus redes, ir a ver los comentarios que te dejan y las cuenteadas que te dejan los fans, ¿verdad? ¿Alguna vez has salido con algún fan ahí de que te mande mensajitos o algo y vos ves ahí, está guapo este? No. ¿Nunca? Así, en plan romántico. Ajá. No, nunca. Oh. Nunca. Así de conocerlos, sobre todo cuando alguien vive cerca. Incluso hay gente que ha venido, que vienen de lejos y que vienen así como que vamos a venir, vamos a estar tal día en El Salvador y queremos conocerla, como no, con mucho gusto. Y que nos ponemos de acuerdo en algún lugar cerca y ya nos conocemos, sí, eso sí. Ah, ok. Bueno, ya le rompiste el corazón ahí. En plan romántico. A varios. Ajá, nunca me he puesto así, a ver, quiero buscar novio, no. Sí. Y eres una mujer que cumple años en abril, ¿verdad? En abril. ¿Qué día? El 1. El 1 de abril. Ok, Aries. Ya para ir finalizando, ya hacia futuro, ¿ves, digamos, en los próximos 2-3 años, ves a El Salvador de una manera pesimista, con problemas, no sé, o lo ves de una manera muy optimista? El Salvador va a seguir creciendo, va a seguir mejorando. Creo que tenemos que tener las expectativas altas, pero a la vez desear lo mejor para el gobierno del presidente Bukele. O sea, el poder lo tiene, las herramientas ahí están, hay que desearle lo mejor, tenemos que desear que esos planes sean efectivos, que sean estratégicos. Preguntemos qué es lo que falta. Falta el desarrollo de la zona de Oriente, el aeropuerto del Tamarindo, también lo habían prometido y no se ha visto. Nos faltan esos planes de integración de toda la gente en el plan de crecimiento del país. O sea, acuérdense que a un plan de crecimiento económico tiene que ir un plan de educación para la gente, para que la gente se pueda sumar a ese crecimiento. De lo contrario, comenzamos a aislar gente y no se trata de que los recursos de nuestro país vayan a ser solamente para que vengan extranjeros a poner negocios y la mano de obra también la contraten afuera. No, o sea, el objetivo es que nuestra gente también gane más, también gane mejor y también puedan optar a trabajos de calidad. Creo que lo que nos hace falta aquí es saber qué esperar a nosotros como salvadoreños. Como ya vemos, oposición no hay, la que está no tiene ninguna credibilidad y la oposición efectiva la vamos a hacer nosotros. Así que hay que saber qué esperar. Dime, entonces, ¿qué se viene para el futuro de Felisa Cristales? A ver, bueno, en la parte empresarial, a mí de verdad que la política sí sale cara a veces, alejarte de tus cosas. Como te estaba contando hace un momentito, sí, han habido varios casos preocupantes que ya tendré la paciencia de contarles, porque es largo de contar y aparte... pero sí es legal, sí hay como acusaciones en la fiscalía por un abogado ahí sinvergüenza que se adueñó de unas cosas.
ya lo iré comentando en redes sociales, pero sí para mí la parte empresarial es importante, obviamente es mi economía y no en este momento no es para mí prioridad regresar a política. Es prioridad cuidar y recuperar las cosas que mi papá me dejó antes de pensar en volver a política. Ok, perfecto. Felisa, ¿cómo te puede encontrar la gente que nos escucha en las redes sociales? Me pueden buscar en todos lados como Felisa Cristales. En TikTok, Felisa Cristales, Instagram, Felisa Cristales, bueno, Meta, Facebook e Instagram, y Twitter igualmente, F Cristales. Ahí estoy en todas las redes sociales y pues comento sobre diferentes temas, no solamente sobre política, pero cuando encuentro un tema interesante de política que a usted le pueda servir informarse, pues siempre lo mantengo al tanto. Excelente. Ok. Muchísimas gracias, Felisa, en serio, por tu tiempo. Me ha encantado. Gracias a ti. Sí, ha sido muy eventual. Sé que... nos ha pasado de todo. Sí. A todos aquí nos ha pasado de todo, pero la cuestión es que salimos a tiempo con la entrevista y ha sido una entrevista súper amena, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que no sea la última. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Cuídate. Y a todos los que nos miran, que le den like, se suscriban y pues hasta la próxima. Entonces, gracias.